Buenos días. Empezamos la próxima clase sobre el tema de cadenas en tiempo continuo. Ahora voy a compartir la pantalla. Entonces, hoy día vamos a definir las tasas instantáneas o las tasas de salto. Entonces, de misma manera como en las cadenas con tiempo discreto, tenemos probabilidades de transición de la cadena de un estado a otro. Sin embargo, como ya vimos, en las cadenas en tiempo continuo, en varias ocasiones esas probabilidades no son muy informativas, es decir, que la matriz de transacción en muchas ocasiones no es informativa, incluso para distintos procesos, podría ser idéntica. Buen ejemplo podemos tener con comparación de proceso de Poisson y proceso de Joule. Ambos son cadenas en tiempo continuo. Sin embargo, sus matrices de transacción son iguales. Ambas tienen solo una diagonal no nula que contiene unos y corresponde a lo que nuestros procesos con probabilidad 1 pasa de un estado a otro. Es decir, que esa cadena siempre avanza. Por lo tanto, se puede percatar que efectivamente no es una herramienta que sería suficiente para describir nuestros procesos. Es decir, que a diferencia con cadenas en tiempo discreto, necesitamos otra herramienta. Pero, sin embargo, podemos aprovechar la propiedad de que los tiempos entre los cambios de estados tienen distribución exponencial con la tasa, con parámetro de esa distribución, nu i, que corresponde a lo que el proceso deja el estado y para algún otro estado. Y también, como vimos, y con ejemplos de cadenas en tiempo continuo, los tiempos, dado que es distribución exponencial, entonces los tiempos entre distintos estados corresponden al valor inverso a este parámetro, como siempre tenemos para distribución exponencial. Por ejemplo, para proceso de Poisson sabemos que este tiempo promedio es igual a 1 partido por lambda, y para proceso de Joule este valor es igual a 1 partido por n lambda, donde n es el número de estado. Y así sucesivamente. Por lo tanto, para trabajar con esos procesos, vamos a definir un objeto que tiene el mismo significado que la densidad de probabilidades para una distribución continua. Entonces, este objeto vamos a llamar la tasa instantánea de transición o la tasa de saltos, y por definición es igual al producto de la tasa nu i por la probabilidad de transición de i a j. Y como vamos a ver a continuación, también corresponde a al límite o derivada de cierta función de probabilidad de transacción, cuando la probabilidad de transacción está considerada como una función de tiempo. Y esa tasa instantánea
de misma manera como cualquier derivada, tiene significado de la velocidad de salto o de cambio de un estado a otro. Y exactamente este objeto, la tasa instantánea, es una herramienta que nos permite definir nuestros procesos de cadenas en tiempo continuo. Y para ver de primero veremos qué serían ejemplos para las cadenas en tiempo continuo que ya vimos. Entonces, para el proceso de Poisson, dado que la probabilidad de transacción de un estado a próximo estado es siempre 1, entonces coincide con el parámetro de distribución exponencial, es decir, que con nu n. Y la tasa instantánea, por lo tanto, es igual a lambda. Lambda multiplicando por 1 es igual a lambda. Por misma lógica, dado que la probabilidad de transacción de n a n más 1 es igual a 1, por misma lógica, la tasa instantánea para el proceso de Joule es igual a n lambda. Entonces ya podemos ver que si bien las probabilidades de transacción eran iguales y no nos permitieron describir esos procesos, y ya al nivel de la tasa instantánea podemos ver que las características del proceso de Poisson y del proceso de Joule son distintos. Y también recuerden que ambos son ejemplos de procesos de nacimiento puro. Y para el proceso de nacimiento y muerte, es decir, que cuando un proceso puede avanzar al próximo estado, es decir, que si pensamos que tenemos n individuos con tasa lambda n, que corresponde al tiempo hasta llegada del próximo individuo, de tal manera que en el sistema vamos a tener n más 1 individuos, es igual a lambda. Entonces, además, tenemos la tasa que corresponde a la salida o muerte de un individuo del sistema, es decir, que cuando el sistema pasa del estado n a n-1, donde n corresponde al número de individuos en el sistema. Entonces, entre comillas, lambda n es la tasa que corresponde al nacimiento, o sea, a llegada de un nuevo individuo cuando el sistema ya tiene n individuos, y mu n corresponde a la tasa, al parámetro de distribución exponencial que corresponde a la salida de un individuo cuando el sistema tiene n individuos, es decir, que el traspaso del estado n a n-1. Y otras probabilidades de transacción son iguales a 0, es decir, que nuestro proceso solo puede avanzar de n a n más 1 o de regresar de n a n menos 1. Por lo tanto, la tasa o el parámetro que corresponde a la distribución de tiempos que caracterizan el tiempo hasta que nuestro sistema cambia de un estado a otro, corresponde al mínimo entre dos variables que tienen distribución exponencial. Por lo tanto, el parámetro de esa distribución exponencial es la suma de los parámetros, o sea, de las tasas de nacimiento y muerte. Lo que tenemos acá expresado por lambda n más mu n. Y otro factor, lambda n partido por lambda n más mu n, es la probabilidad de transacción del estado n a n más 1 y respectivamente mu n partido por lambda n más mu n corresponde a la probabilidad de transacción del estado n al estado n menos 1. ¿Por qué? Porque corresponde a la probabilidad de que una variable que tiene distribución exponencial con parámetro mu n es mayor que para la probabilidad de transacción del estado n a n más 1,
esa distribución corresponde a la probabilidad de que la variable exponencial que tiene parámetro mu n sea mayor que otra variable que tiene distribución exponencial con parámetro lambda n. Es decir, que el tiempo hasta muerte de un individuo es mayor que el tiempo hasta llegada de un nacimiento de un nuevo individuo. Y al revés. Y sabemos cómo calcular tal probabilidad. Entonces, acá lambda n más mu n se cancelan y lo que nos queda que la tasa instantánea para el salto del estado n a n más 1 es igual a lambda n y la tasa instantánea para regreso del sistema del estado n al anterior, n menos 1, es igual a mu n, es decir, que coinciden con las tasas de nacimiento y muerte. Y otras tasas instantáneas son iguales a 0. ¿Por qué? Porque las probabilidades de transición son iguales a 0. Entonces, es pura sustitución. Y también ya vimos que la cola M1 es un ejemplo de proceso de nacimiento y muerte. Les recuerdo que estos símbolos son absolutamente estándares en teoría de colas y corresponden a lo que tenemos cuando S es igual a 1. Eso significa que hay solo un servidor y los tiempos de llegadas a los individuos son markovianos y los tiempos de servicios son también markovianos. Eso significa que los trabajos llegan al sistema de acuerdo a distribución de Poisson y los tiempos de servicio tienen distribución exponencial. Cuando ese es arbitrario, finito, eso significa que el sistema tiene exactamente esos servidores. De ahí las tasas instantáneas. ¿Por qué? Porque las tasas que corresponden, los parámetros que corresponden a las distribuciones de los tiempos son iguales a lambda n mu y s mu respectivamente. Y ahora veremos cómo podemos vincular las tasas instantáneas con las probabilidades de transacción. Es decir, que con características que tuvimos antiguamente. Entonces, simplemente tomando la definición Q y J igual a nu y P y J y sumando con respecto al índice que corresponde al estado a donde traspasa el sistema. Entonces, haciendo esa simple aritmética y tomando en cuenta que la suma de las probabilidades de transacción P y J con respecto a J es igual a 1, porque eso significa que la cadena se traspasó a algún de nuestros estados, a cualquiera, por lo tanto es la distribución de probabilidades. Entonces, tomando esto en cuenta, llegamos a lo que la suma de Q y J es igual a nu y luego de nuevo ocupando la distribución para ocupando la definición para Q y J, entonces finalmente llegamos a lo que la probabilidad de transacción del estado y al estado J es igual a Q y J partido por la suma de las tasas instantáneas Q y J con respecto al segundo estado J. Eso nos demuestra que cuando especificamos las tasas de saltos, tenemos definidas completamente las probabilidades de transacción. Por lo tanto, esa herramienta, entre comillas, es una herramienta legítima para definir nuestras cadenas.
Hola, buenos días. ¿Hasta ahora alguna pregunta? Buenos días, profesora. No, ninguna hasta ahora. Ya, perfecto. Ya, vamos. Me dio ánimo porque empecé la aula vacía. Ya, entonces, ahora vamos a definir otro objeto que también es probabilidad de transacción, pero ya considerada como una función de tiempo. Es decir, que matemáticamente es una probabilidad condicional, pero que corresponde al hecho que, dado que al instante cero nuestro proceso estaba en el estado I, ahora en pasado un lapso de tiempo igual a H, ya está en el estado J. Entonces H es nuestro tiempo, tiempo continuo. Y se puede demostrar que nuestra tasa instantánea de salto en realidad es nada más que derivada, o sea, límite cuando h va al cero, de esa función de probabilidad de transacción de I a J cuando J no es igual a I, es decir, que probabilidad de transacción a algún otro estado. Y cuando se trata de permanencia en un estado, es decir, que de la transacción de I a I, que significa que durante el tiempo H el proceso no se mueve, entonces eso se puede caracterizar a partir del complemento de esa probabilidad, donde I menos, o perdón, uno menos nuestra función de probabilidad de transacción como función que depende del tiempo, entonces 1 menos P y H, eso corresponde a lo que nuestro proceso deje estado I para cualquier otro estado, es decir, que nuestra cadena se mueve. Y en este momento tenemos que recordarnos que los tiempos entre que corresponden a los cambios de un estado a otro, o sea, los tiempos que transcurren entre permanencia de un estado hasta que nuestra cadena se cambia a algún otro estado, son variables exponenciales. Y de misma manera, como se plantea para proceso de Poisson, es decir, que proceso de eventos raros, es decir, que donde en un lapso de tiempo muy corto puede ocurrir no más que un evento. También ocurre con probabilidad relativamente baja, pero la probabilidad de que ocurra dos o más transacciones es O pequeño de H, es decir, que O pequeño en sentido de Lagrange clásico, es decir, que es es algo que tiende al cero cuando H va al cero. Por lo tanto, cuando nosotros consideramos esta expresión 1 menos P I de H, eso tomando su representación cuando H es igual, cuando H es pequeño, entonces va a ser igual a nu I multiplicado por H más O pequeño de H. Es decir, que es equivalente a esa parte de desarrollo de Taylor. Entonces, si sustituimos este por expresión nu I H más O pequeño de H, dividimos por H, entonces, ¿qué nos queda? Nu I más O pequeño de 1, que tiende al 0, y nos queda nu I. Y de manera parecida, para la probabilidad de transacción al estado J, tenemos que es igual a nu I multiplicado por H más O pequeño h multiplicado por la probabilidad de transacción P y J. Entonces, lo que nos queda cuando dividimos por H será nu I P y J, que es igual por definición a Q y J.
En realidad, esa parte, digamos, demostración técnica, pero lo que quiere decir esa observación es que las tasas instantáneas en realidad son derivadas que corresponden a la probabilidad de transacción cuando está considerada como función de tiempo. Y ahora, bueno, voy a plantear la demostración, es decir, cómo se obtienen las ecuaciones diferenciales de Chapman-Kolmogorov. Son dos, backward y forward. Son ecuaciones diferenciales comunes y corrientes, o sea, es forma general y para cada proceso específico tienen su forma específica. La demostración yo voy a hacer otra semana porque por ahora quiero avanzar más con la materia que necesitamos para ejercicios y esa demostración, aparte de que está en el libro, etcétera, entonces lo haremos una de las próximas clases para no demorarse con la materia que necesitamos para avanzar con ejercicios. Entonces, para cualquier cadena de Markov en tiempo continuo, la ecuación diferencial de Chapman-Kolmogorov backward se plantea de esa manera, donde aparecen nuestras tasas instantáneas o tasas de saltos, donde aparecen parámetros nu y que corresponden a permanencia en el estado I y donde aparecen las probabilidades de transacción, pero consideradas como funciones de tiempo. Entonces, es una fórmula, digamos, por ahora. Veremos cómo se puede, a partir de esa fórmula general, obtener ecuaciones diferenciales que caracterizan varios procesos. Entonces, para procesos de nacimiento puro, es decir, que de proceso de Poisson o proceso de Joule, recuerden que proceso de nacimiento puro es cuando el sistema solo avanza, es decir, que llegan más individuos al sistema, pero nadie sale. Entonces, en este caso, la ecuación diferencial de Chapman-Kolmogorov tiene forma bastante simple, donde aparecen nuestras tasas de nacimiento, que para el proceso de Poisson es una constante y es igual a lambda, parámetro de nuestro proceso de Poisson, y para el proceso de Joule, lambda I es igual a I multiplicado por lambda, donde I es el número de individuos que actualmente tiene el sistema. Y cómo puedo obtener esa representación, en realidad yo tengo que tomar en presente que mis probabilidades de transacción todas son nulas, salvo que para el traspaso del estado I al estado I más 1, porque es la característica de ambos procesos, que solo avanzan y solo avanzan al próximo estado, no sobresaltan, por ejemplo, del I a I más 3 o algo. Entonces, acá yo tengo sumatorio con respecto al índice K. Por lo tanto, dado que todas las probabilidades de transacción, salvo que sean próximos, es decir, que cercanos para el estado donde actualmente está nuestro sistema, entonces yo tengo que considerar que la probabilidad de transacción de I a I más 1 es igual a 1 y la probabilidad de transacción de I a cualquier estado K es igual a 0 para cualquier K que no sea igual a I más 1. Respectivamente, la tasa instantánea Q y J
es igual a 0 cuando, disculpen, acá hay error tipográfico, revisaba, pero quedó mal. Entonces, miren, Q y K. Q y K, voy a actualizar y subir de nuevo los diapositivos. Q y K, P, K, J. Es decir, que para la tasa instantánea el segundo parámetro es igual a K, de I a K, y la probabilidad de transacción como función de tiempo de K a J. Entonces, eso lo que acá es J en realidad es K, y esa K solo puede ser igual a I más 1, porque el resto son ceros. Entonces, tenemos Q, I más 1, P mayúsculo, I más 1, J. Pero QI más 1 es igual a lambda I, que corresponde a nuestro parámetro de nacimiento, porque la probabilidad de transacción es igual a 1, que es P minúsculo y más 1, porque el sistema siempre avanza cuando no consideramos el tiempo. Y acá me queda K igual a I más 1, J. Entonces, Q y K, la única situación cuando no es nula es cuando Q y K es igual a I más 1, y eso en su turno es igual a lambda I. Eso también ya vimos acá. Esos dos, ¿sí?, corresponden al proceso de nacimiento. Lambda I para el proceso de Poisson, en este caso n, lambda n, es igual a lambda, es una constante, y para el proceso de Joule, lambda n es igual a n lambda. N acá es I en nuestras ecuaciones de Chapman-Kolmogorov. Y el resto son ceros. Y también mismo tenemos para esa parte que donde nu I efectivamente es igual a lambda I, porque la probabilidad de transacción P y J es igual a 1 cuando J es igual a I más 1. Y de manera más general, para las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov-Backward para el proceso de nacimiento y muerte, entonces, de nuevo, tenemos que tomar en cuenta la definición de Q y J. También tenemos que tomar presente que el parámetro que corresponde al tiempo hasta que nuestro sistema se cambie a algún otro estado corresponde a la suma de los parámetros que corresponden a la tasa de nacimiento y la tasa de muerte. También vamos a tener solo dos tasas instantáneas que no corresponden que no son nulos, porque nuestro sistema se avanza, se retrocede al estado anterior. Entonces tenemos que las únicas dos tasas instantáneas no nulas son QI más 1 y QI menos 1, y haciendo sustitución son iguales a lambda I y mu I. Y luego tenemos que quitar todo lo que es igual a 0 de nuestro sumatorio y sustituir solo esas tasas. Y con eso llegamos a lo que, de primero, por favor, miren la fórmula general y luego explico por qué para I igual a 0 se tiene fórmula distinta. Entonces, tenemos en nuestro sumatorio un elemento que corresponde a la situación cuando el proceso avanza, es decir, que acá K es igual a I más 1 y Q y K es igual a lambda I.
Otra parte que también proviene de la suma corresponde a, entre comillas, muerte. Y en este caso K es igual a I menos 1 porque el sistema retrocedió al estado anterior. Y en este caso QI menos 1 es igual a mu I. Y además la parte que corresponde a lo que está afuera, perdón, afuera de la suma, donde lambda I más mu I corresponde a nu I y la probabilidad de transacción. ¿Y por qué tenemos una ecuación distinta para el estado inicial? Porque en el proceso de nacimiento y muerte, si estamos en el estado 0, no hay nadie, entre comillas, nadie puede morir. Es decir, que el sistema es vacío, no puede retroceder a valores negativos porque su estado es el número de los elementos en el sistema, de los individuos en el sistema, y la única posibilidad cuando este sistema cambia su estado es cuando aparezca un nuevo individuo, el primer individuo en el sistema. Por lo tanto, tenemos solo la parte que corresponde al nacimiento, a la tasa lambda. Eso cómo se puede desarrollar esas ecuaciones diferenciales para distintos procesos. Y también hay ecuaciones de Chapman-Kolmogorov forward. En este caso, el orden de índices es distinto. La forma de desarrollar o sea, obtener una forma específica para algún proceso es bastante parecida. Es decir, que por ejemplo, para el proceso de nacimiento puro, entonces, en este caso también yo tengo que sustituir el índice de sumación K por algo, por el índice que corresponde a los elementos que no son nulos. ¿Y qué será? Entonces, yo voy a tener solo dos posibilidades, una posibilidad cuando esa tasa instantánea no es nula, es cuando K es igual a J menos 1. Y también para las probabilidades. Y haciendo esa sustitución, entonces yo llego a esas ecuaciones. Es decir, que también de misma manera tenemos esa Q no nula cuando cuando K es igual a J menos 1, o sea, cuando tenemos las tasas instantáneas que corresponden al avance del sistema a un paso de estado I a I más 1 o de J menos 1 a J. Entonces, acá yo voy a tener solo un único elemento que no sea nulo, Q, J menos 1, J, dado que K debe ser mismo en ambos factores. Entonces, en este caso, también voy a tener P mayúsculo y J menos 1, es decir, esa parte de la suma no es nula solo cuando K es igual a J menos 1. Y también tenemos que sustituir esa parte que corresponde a lambda J. ¿Por qué? Porque la probabilidad de transacción cuando no depende del tiempo es igual a 1. Y con eso llegamos a nuestras ecuaciones. Entonces, cuando I es menor o igual que J menos 1, tenemos esa representación. Y cuando es
mayor que J menos 1. En este caso, la suma siempre es igual a 0 porque todos los elementos de la suma son nulos y el único elemento que me queda es esa parte. Entonces, acá en realidad solo hay que tomar esa fórmula, recordar la definición de los elementos que entran, Q y NU, repasar la clase anterior sobre el tema donde obtuvimos características de esos procesos de nacimiento puro, de Euler, de Poisson, también de proceso de nacimiento y muerte, y sustituir, es decir, que 3 minutos de trabajo con lápiz y papel y en realidad uno llega a esa fórmula. Y solo de modo de anuncio, entonces yo también subí, perdón por tener escrito a mano, material sobre probabilidades límites en tal tipo de cadena, porque ayer vimos ejercicios sobre determinación de las probabilidades límites en cadenas de Markov en tiempo discreto. Y también cuando nosotros definimos la función de probabilidad de transacción como función de tiempo, con más detalles veremos esa materia en la próxima clase, también con ejercicios, pero para poder subir el listado y para adelantar un poquito, entonces también hago un par de comentarios. Entonces, en este caso, las probabilidades límites se definen como el límite cuando tiempo vale infinito de la función de probabilidad de transacción considerada como función de tiempo. Entonces, con eso llegamos a misma, visualmente casi misma, mismo sistema de ecuaciones que nos permite determinar las probabilidades límites. Es decir, que las probabilidades límites pi van a ser la solución a este sistema, donde, con diferencia a las cadenas de Markov en tiempo discreto, en lugar de matriz de transacción, ya aparecen nuestras tasas instantáneas y tasas que corresponden a la permanencia del sistema en el estado J. Por eso, en realidad, para poder con éxito trabajar con esa materia, es absolutamente indispensable que por favor revisen los diapositivos y los videos que corresponden a esa materia, porque sin tener claro qué son esas tasas, se no puede plantear el sistema. Y sin plantear el sistema no podemos resolver, porque el resto es pura álgebra. Y luego tenemos acá un ejemplo sobre probabilidades límites para proceso de nacimiento y muerte, es decir, que es un ejemplo general teórico que nos permite obtener una fórmula para esas probabilidades para cualquier proceso de nacimiento y muerte. No es difícil, pero tiene cierto cálculo, entonces lo revisaremos próxima clase. Pero conceptualmente esa materia se trata de solución de este sistema de ecuaciones. Y voy a subir ahora mismo, perdón, no es eso. Miren, ahora mismo voy a subir un listado. Tiene 3 ejercicios. El último ejercicio se trata de las probabilidades límites. Por lo tanto, por ahora no hay que mirarlo. Pero los primeros
2 ejercicios perfectamente se puede hacer. Entonces, para el jueves nos queda este listado. Nos queda el listado en su parte ejercicio 1, ejercicio 2. Entonces, vamos a revisar las soluciones de estos dos ejercicios y avanzar con la materia sobre las probabilidades límites, y para el viernes nos quedará este ejercicio para revisarlo. Eso sería nuestro programa para la próxima semana. Y para otra semana también tendremos un listado con otros ejercicios sobre probabilidades límites para las cadenas de Markov en tiempo continuo. ¿Preguntas, dudas? No, profesora, ninguna. Ya, perfecto. Entonces nos vemos próxima semana. Cuídense. Chau.